TV Mundo. Aprendiendo y creciendo. Muy buenos días amigos de TV Mundo Noticias, ¿cómo están todos ustedes? Tengan la más cordial bienvenida a un programa más. El día de hoy, 17 de marzo de este 2026, estamos saliendo en vivo a través de esta su señal, la señal digital, el 10.1 de TV Mundo Arequipa y también a través de nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como TV Mundo Arequipa en nuestro Facebook, donde salimos en vivo y también en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar bajo el mismo nombre. Y gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, llevarles toda esta promesa informativa y toda la información de lo que aconteció en estas últimas 24 horas en el ámbito nacional y también en el ámbito regional, donde hay mucho que comentar, donde hay mucho que conversar, donde hay mucho que mencionar. ¿Y con qué iniciamos? ¿O a qué le damos pase? ¿Qué abrirá la información del presente día? Pues bueno, lo que abre la información del presente día es todo lo que está sucediendo y lo que sucedió en este inicio del año escolar 2026. Nosotros siempre lo mencionamos, siempre lo comentamos y nunca nos equivocamos, porque hablamos acerca de deficiencias en infraestructura. Vamos a ver, todavía estamos iniciando. Esperen a que pasen los días y vamos a tener información de la logística, del traslado del material educativo. Pero hablamos acerca de infraestructura y no lo tocamos, con las autoridades desde enero, ¿no? Desde diciembre tal vez, sino semanas antes de que inicien las labores escolares. Y este no es la excepción, y no es semanas antes, estamos hablando del mismo día. Ya que, por ejemplo, en nuestra ciudad, se están destruyendo, por ejemplo, las aulas del Colegio Julio C. Tello, esto en Paucarpata. Se han iniciado las labores en diversos centros escolares. Por ejemplo, el ministro de Agricultura, el señor Felipe Mesa, llegó al Colegio Gran Amauta de Miraflores para inaugurar el año escolar en conjunto con el señor Roel Sánchez. Pero, ¿por qué hablamos de infraestructura? Pues bueno, tenemos información al respecto, ya que son más de 700 los estudiantes que están iniciando clases en un colegio con aulas prefabricadas, esto en Cono Norte, y su alcaldesa y los representantes de APAFA piden mejorar las instalaciones de este colegio. ¿Cuál es esta institución? José Luis Bustamante y Rivero. ¿De dónde? De Cerro Colorado. Así es, la alcaldesa, hablamos de la alcaldesa, la institución educativa, la estudiante, que perfectamente alza la voz en torno a lo que está sucediendo dentro de su instalación y que está afectando a sus compañeros de estudio. Son 700 entonces los estudiantes que iniciaron sus clases en aulas prefabricadas y ya, tanto como el representante de la PAFA como la alcaldesa solicitan mejorar las instalaciones de esta institución educativa. Donde tenemos más información es en el Colegio José Olaya, pero esto nos trasladamos al distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde se cayó el techo, así como lo oyen, se cayó el techo de la institución educativa y obviamente va a tener que estar inhabilitada esta clase para este inicio de año escolar. Van a tener que habilitar otra o cómo van a acomodarse. Esto es el mismo día, lunes de inicio de año escolar. Ahora, ¿a cuántos alumnos va a afectar este hecho? Pues aproximadamente afecta a más de 100 alumnos la caída del techo del colegio José Olaya. Y no es la única
institución que está sufriendo temas de infraestructura, porque también nos podemos trasladar hacia otra institución, esto en el Colegio Pío XII, donde existen aulas, bueno, que están siendo inhabilitadas. ¿Por qué? Porque no se encuentran en el mejor estado para recibir a los estudiantes. Se encuentran con filtraciones, con grietas en el techo, todo esto poniendo en riesgo a los estudiantes. Y eso que el año escolar ha iniciado el día lunes. ¿Cuándo fue el lunes? Ayer, exactamente. De esta manera se está dando el inicio del año escolar en nuestra ciudad. Llegó el ministro de Agricultura, pero nosotros no nos vamos a quedar con lo que ha pasado y con este inicio de año escolar en Arequipa, sino que es importante también mencionar lo que sucedió en la ciudad capital, lo que sucedió con el inicio de año escolar, donde el señor Balcázar tenía que llegar a la institución Francisco Bolognesi, esto en Villa El Salvador. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Tuvo a los estudiantes aproximadamente 1 hora y media bajo el sol para que brinde su discurso por el inicio del año escolar. Y estamos hablando de la capital, donde el sol es bastante fuerte, la ola de calor que se estaba viviendo en este momento. Bueno, más de 1 hora estuvieron esperando los estudiantes y los docentes la llegada del presidente Balcázar a esta institución educativa. ¿Y qué sucedió? Nunca llegó. El presidente Balcázar decidió no llegar a esta institución educativa, a esta ceremonia programada, dejando a todos los estudiantes, bueno, a expectas, dejando a todos los estudiantes, bueno, con la emoción de ver a su presidente. Nunca llegó el presidente y en su lugar tuvo que presentarse el señor Erfurt Castillo. Y ahora, yo me pregunto y reflexiono un poco acerca de la calidad, no de la cantidad, sino la calidad de ministros que tenemos. Porque un ministro, una persona que lidera una cartera, una persona que está al frente de la educación en el país, que toma decisiones en pro de los estudiantes, debería de tener un perfil, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a compararlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el colegio les tocaba una exposición y no se sabían su material, llevaban su hojita y en vez de mirar a todo el salón y exponer, consultarles, pararse al frente, tener presencia, ¿no? Como ponente, lo que hacían era agarrar la hoja, mirar hacia abajo y solo leer, 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 sin importar si te entendían, sin importar, bueno, si leías bien o mal, la rapideza. Exactamente todo eso hizo el ministro de Educación. Se paró al frente, su hojita, y comenzó con su lectura, ¿no? Comenzó con su lectura improvisada, porque ese papel lo tenía que tener el señor Balcázar, que dejó plantados a los estudiantes, prefirió mandar a un ministro. El ministro pues tuvo que, como se diría coloquialmente, ¿no?, apechugar nomás. Es lo que le quedó al ministro después de la decisión que tuvo el señor Balcázar de no asistir a esta inauguración del año escolar en Villa El Salvador. Nuestro presidente, señores. Vamos a continuar con más información y en ese sentido tenemos lo siguiente. Vamos a ir poco a poco y siempre solemos cerrar con lo del transporte que todavía continúa en nuestra ciudad. Y si hablamos de lo que está pasando directamente, hablamos acerca de la acción de la Policía Nacional del Perú, ya que estos efectivos policiales y la DIVINCRI desarticularon a 2 presuntas bandas criminales denominadas los Kamikazes del Sur y los Tirofijos de la UNSA.
dedicadas a la suplantación de identidad durante el examen ordinario segunda fase 2026, esto de la Universidad de la Casa de Estudios San Agustina. La intervención se realizó en el área de sociales, donde se detectó a personas con dispositivos electrónicos ocultos en sus prendas para recibir información extra durante la evaluación, por lo que fueron detenidas por el presunto delito contra la fe pública en modalidad de falsedad genérica. Además, se identificó un caso de suplantación de identidad. Tras las diligencias, la policía detuvo en un hospedaje de Miraflores a los presuntos coordinadores dedicados a captar y dirigir a los suplantadores. La policía desarrolló la captura de estos suplantadores de identidad de los exámenes de admisión de la Universidad Nacional de San Agustín. Hablando y continuando con más información, la Fiscalía sanciona a una madre que agredió a su hija por su orientación sexual en Arequipa. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, la Fiscalía Provincial del Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Arequipa, directamente logró una sentencia condenatoria contra Lisette Jennifer Valencia por agresiones físicas y psicológicas. Todo esto en agravio de su hija menor de edad de 17 años, que es se identifica como una mujer trans que quiere llamarse Jennifer, ¿no? Con el nombre de Jennifer. El hecho sucedió el pasado 11 de septiembre del 2023, cuando la acusada ejerció violencia física contra su hija, ocasionándole lesiones que requirieron la atención del médico legal. Además, la sometió a humillación constante al negarse a reconocer su nombre social, llamándola por su nombre biológico para menoscabar su dignidad y afectando directamente su estado anímico, ¿no? Su autoestima. Y esta es la sentencia que se logró y que logró la Fiscalía a una madre que agredió a su hija por su orientación sexual. Continuando con más, vamos a ser muy rápidos y tenemos justamente información al respecto donde nos vamos a explayar un poco más adelante. En ese sentido tenemos lo siguiente de Covisur. ¿Qué está pasando con Covisur? Pues bueno, el señor Esdras Medina, crítico congresista por Arequipa, exige investigar a Covisur por no prevenir los daños en el puente Uchumayo, pese a recibir 145 millones de soles en peajes. Así es, el congresista envió un oficio al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para exigir la investigación a la concesionaria Covisur por no haber realizado trabajos preventivos en el puente de la variante de Uchumayo, pese a que habría recibido cerca de 145 millones de soles entre el 2020 y 2024 en el peaje Uchumayo. El parlamentario solicitó la fiscalización exhaustiva de las inversiones y del cumplimiento del contrato de esta concesionaria, ya que está afectando directamente el tráfico, al tránsito y a los usuarios, actividad económica en nuestra ciudad, en Arequipa. Y esto es bastante cierto, y acá le damos la razón al señor Esdras Medina al respecto. ¿Dónde está el dinero que ingresa de todos los peajes? ¿Qué se hizo? ¿Dónde están los trabajos preventivos? ¿Qué está sucediendo y qué pasó? ¿Por qué se vio afectado tan rápido Arequipa y este puente? Ahora Covisur ha dicho que está trabajando a doble turno para la instalación de los puentes Baylis. Vamos a ver en qué acaba esto y cuándo acaba también. Vamos a continuar con más. De una joven madre de 19 años abandonó hace 3 semanas a su recién nacida en plena calle, esto en el sector de Salaberry, en el distrito de Socabaya. Ella aseguró que nunca supo que estaba embarazada y ahora busca recuperar a su hija, quien fue trasladada a un centro de acogida. Según su testimonio, en la madrugada en la cual ocurrieron los hechos, le dolía el vientre y pensó que se trataba de su gastritis, hasta que sufrió un parto inesperado mientras estaba sola en casa, situación que podría tratarse de un embarazo críptico, ¿no? Un tipo de gestación poco frecuente
en la mujer que no percibe síntomas claros hasta el momento del parto. Ya la Fiscalía está desarrollando las investigaciones por este presunto abandono, mientras la defensa de la joven sostiene que actuó en estado de shock como tal, ¿no? Y que incluso fue ella quien pidió ayuda, por lo que actualmente busca demostrar que puede asumir el cuidado de su bebé y revertir las medidas que suspendieron temporalmente su patria potestad. Pero ese estado de shock también nos puede llevar a pensar en que no puede asumir la crianza de esta bebé, que si más no me equivoco es la que fue bautizada con el nombre también del nosocomio donde fue trasladada, y se estaba pidiendo ayuda, bueno, para que donaciones, ¿no? Por el tema de los pañales, entre otros puntos. Y ya acercándonos cada vez más al transporte. Primero, vamos a tocar el tema del Poder Judicial, que ya concedió una medida cautelar que está tomando, y bueno, se ha tomado la prohibición a la Policía Nacional del Perú a utilizar caballos en el control de las marchas y manifestaciones, medida que fue adoptada por la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la solicitud presentada por el Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y Biodiversidad. Poder Judicial, entonces, prohíbe a la Policía Nacional utilizar caballos en el control de marchas tras esta medida cautelar. Vamos llegando poco a poco al final del transporte. Y primero se captó en esta paralización de transportistas a 2 de ellos libando bebidas alcohólicas mientras se acataba la paralización por suba de combustible. Estaban en su mismo vehículo tomando licor, ¿no? Prefieren paralizar y libar licor que desarrollar su trabajo. Y no solamente es eso, sino que ayer tuvieron una paralización, una movilización en el frontis de la Municipalidad Provincial de Arequipa, donde exigieron al alcalde Víctor Hugo Rivera que permitiera el incremento del pasaje de transporte a Sol 50, argumentando que el alza del precio del combustible, bueno, va en relación a ello. Es más, se mencionó que presentaron hace un año una medida en el cual, un informe técnico en el cual se sustentaba que el pasaje debía estar a un sol 27, es lo que se dijo, ¿no? Pero se acordó a un sol, y que este proceso de toma de decisión de que si es que se alzaba el pasaje iba a durar un año. Esto lo dijo la señora Patricia Velázquez, quien, bueno, se presentó como la presidenta del Frente de Defensa de los Transportistas. Y ella dijo que no pueden subvencionar los costos de repuesto, mantenimiento vehicular, manteniendo el pasaje a un sol. Y de esta manera, no respetando lo que menciona directamente y lo que se ha puesto sobre la mesa con la Municipalidad Provincial de Arequipa. Mientras tanto, los ciudadanos siguen sufriendo el alto costo del pasaje, siguen colocando sus letreros los conductores. Por ejemplo, Etrabús está cobrando sol 50 y pretenden cobrar un sol a los escolares. Y nuevamente yo me pongo acá a pensar y digo, ¿dónde está el pasaje universitario? ¿O para qué está el carnet universitario? ¿Cuál es el beneficio? Los estudiantes, muchos de ellos tienen que utilizar dos carros, que a la par son 6 soles diarios, que son 30 soles a la semana. Y es que solo usan estos 2 vehículos, 4 en general, ¿no? 4 vehículos que son 6 soles y por ahí uno más que puede llegar a los 7.50. Este es el costo real. Y los que están afectados son los estudiantes y también son los escolares. Porque no solamente es porque esta señora, Patricia Velázquez, ¿no?, que es la presidenta del Frente de Defensa, hace alusión a que son personas también. Entonces, a los que transportan, ¿qué son? ¿Somos perros? ¿Somos un tubérculo? ¿Qué somos? También somos personas. También somos ciudadanos y también nos estamos viendo afectados por el alza de los combustibles. Es en general. Y como lo mencioné en su momento, esta alza de pasaje va a quedar así. Si es que queremos taparnos los ojos y expresar y decir que no va a ser así, pues probablemente no sea cierto.
este pasaje de Sol 50 se va a mantener, porque ya tenemos experiencia. Y por el costo, por cómo se vive actualmente en la ciudad, no es el adecuado. Y aparte no se está respetando el contrato que se tiene directamente con la Municipalidad Provincial de Arequipa. Ayer hubo esta protesta en el frontis, como lo mencionamos. Esta señora se enfrentó a un periodista, ¿no? Malas preguntas también le hizo, ya que le estaba diciendo por qué no se salen en protesta contra los grifos, ¿no? Pero la consulta era directa, tenía que ser acerca de la especulación de los precios, que ya Indecopi está fiscalizando los centros de distribución de combustible. Y es cierto, hay agresiones, se están dando agresiones constantemente. No es que son aisladas. Ya hemos conversado, dice, ya hemos conversado, nada más. Es lo que menciona. Pero ¿y qué sanciones van a tener estos conductores que hacen uso de la fuerza y de las agresiones? No solamente a los jóvenes, sino también a adultos mayores. Como lo mencionamos, y ya para ir englobando esta situación, los afectados somos todos en general, con la suba del pasaje, del combustible. Acá hay un contrato, y el contrato se tiene que respetar. La Municipalidad Provincial de Arequipa no está tomando el rol que debería tomar, y eso es bastante cierto. Y por eso se está viendo la situación en las calles, donde pasajeros se están enfrentando a conductores, donde conductores se están enfrentando a pasajeros. Y yo menciono conductores porque sí, hay buenos conductores, hay personas honorables, hay personas decentes, que muchas veces, bueno, ya si les dan un sol, no hacen nada, pero si les dan un sol 50, correcto, ¿no? A conciencia. Pero hay otros que increpan, que agarran su cadena, que te dicen, ¿por qué me grabas? No me hagas levantar del asiento, ¿no? Amenazan con golpear, con la violencia, al fiel estilo de los delincuentes, como estos que estuvieron en el puente Santa Rosa tratando de parar y hacer bajar a todos los pasajeros, porque creen, ¿no?, que todos tienen que frenar. Bueno, si uno no quiere paralizar, no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo, pues todos tenemos derechos. Acuérdate de eso. Por eso menciono, hay buenos conductores y hay otros que son delincuentes. Y nuevamente vamos a este punto, que esto está ocasionando la Municipalidad Provincial de Arequipa, con el gerente, directamente el mismo alcalde, que no están tomando las decisiones correctas. Señores, si es que el pasaje va a ser un sol 50, saquemos un comunicado. Si es que el pasaje va a ser un sol, pues hagamos efectivo que este pasaje sea un sol. Y si es que se van a tomar medidas, que sean ya. El libre tránsito, por ejemplo. Revisar los contratos. El tema de las rutas también. Hay muchas vías que se pueden tomar para poder hacer que se cumpla el cobro de un sol de pasaje. Tenemos muchas rutas, solo que hay incapacidad por parte de nuestras autoridades, que nuevamente lo reitero, están haciendo que nos enfrentemos directamente a los conductores. Y eso ya está pasando, ya está sucediendo. Mientras envían cartas notariales, mientras se dan declaraciones, en Facebook se hacen algunas publicaciones, creen que ya está listo, y no es así. No es así. Si un pasajero va y le muestra la carta notarial al conductor y le dice, ¿sabes qué? Mira, acá está la carta notarial que te dice tal cosa, que tú tienes que cobrarme un sol. ¿Usted cree que el conductor le va a decir, ay no, tienes razón? No, más fiscalizadores. Tenemos que lograr que realmente entonces se cumpla lo que está dentro de los contratos. Y si es que no, pues que se tenga una reunión en general, que se vean soluciones prontas, porque esto no puede continuar así. Los afectados son todos los pasajeros. Y si es que se sube el pasaje, pues muy bien, pero tengamos un mantenimiento adecuado a las unidades vehiculares. Todos no podemos ir apretados, que se cumplan con las rutas, que se llegue hasta el final de los paraderos, porque muchas veces, y me ha tocado a mí pasar,
que me dejan a mitad de camino porque ya no hay más pasajeros, ¿no? Es como que, bueno, hasta aquí nomás llego. No es así, que se cumpla. Ahora también el uso, o bueno, el trabajo de los cobradores, ¿no? Que ya no se ve mucho dentro de las unidades vehiculares, solo son conductores. Que se revisen todos esos puntos y que se brinde un servicio de calidad a cada uno de los arequipeños. Si es que se va a elevar el pasaje, ¿no? Vamos a ser conscientes por parte y parte. Nos estamos enfrentando, se están enfrentando los ciudadanos contra los transportistas y la municipalidad hasta el momento no toma acciones claras al respecto. Bueno, con esto vamos a dar la introducción respecto a lo que está pasando actualmente con el tema del transporte y esta emergencia que estamos viviendo todos nosotros, ¿no? Con el tema del combustible. Y un dato para todos los conductores. Recuerden que si ustedes quieren ver en qué lugar, dónde se encuentra el precio del combustible más cercano y más accesible a su bolsillo, lo pueden hacer a través de Facilito. Ahí están todos los precios de todos los centros de distribución de combustible. Y vamos a continuar con más, pero antes vamos a dar pase a la franja electoral. Franja electoral, Elecciones Generales 2026. Con el plan de gobierno de Vizcarra, habrán más y mejores policías en las calles. Más cárceles de alta seguridad para los delincuentes más peligrosos. Con el plan de gobierno de Vizcarra, todos tendremos las mismas oportunidades. Porque se mejorará la salud, educación y vivienda en todo el país. Con el plan de gobierno de Vizcarra, todos ganamos, con decisiones valientes por el bien del país. Soy Mario Vizcarra y para mí, el Perú es primero. Este 12 de abril marca el número 1, rojiblanco como el Perú. Vizcarra, presidente. Fin de la delincuencia. Desde el partido político Renovación Popular proponemos expulsar a los delincuentes de alta peligrosidad, construir megacárceles de máxima seguridad tipo SECOD, imponer cadena perpetua para secuestradores y sicarios, reformar por completo el sistema de justicia, activar un grupo de élite de inteligencia y adoptar otras medidas drásticas e inmediatas para acabar con la criminalidad. Para Renovación Popular, los pobres son primero. Franja electoral, Elecciones Generales 2026. Vamos a continuar con más información, pero antes de ello nos llega información donde se están desarrollando enfrentamientos entre pasajeros y choferes por el alza de los pasajes. La información, como lo menciono, es clara. Por parte de la municipalidad te lanzan su comunicado de que el pasaje es un sol y se tiene que respetar. Yo, pasajero, leo eso, digo, entonces tengo que hacer valer el derecho de que mi pasaje sea un sol, y se enfrentan los conductores contra los pasajeros. Mientras tanto, no hay fiscalización, no se hace respetar por parte de la municipalidad y a esto estamos llegando. Es preocupante la situación. Vamos a continuar con más. Y el consejero César Guamantuma presentó una denuncia contra la empresa Covisur y todos los que resulten responsables ante la inacción en su momento por parte de las autoridades ante el cierre del puente en Uchumayo. Además, acusa a esta institución de realizar una mala colocación del puente provisional. Nosotros hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público a la empresa Covisur y a todos los que resulten responsables, porque también aquí los CITRAN y el MTC deberían haber previsto y tomar acciones sobre el tema. Esto no puede quedarse así, porque incluso la solución que nos están dando ahora de poner un puente Bailey, lo están poniendo encima del puente. Pues es increíble, vamos a tener un puente permanente, un puente temporal, que debería ser solo temporal, de manera permanente. Porque lo están poniendo encima del puente, cuando debería de estar ubicado en otro lugar, porque tendría que hacerse el proyecto y perfil para hacer o refaccionar el puente actual. Bueno, no tienen previsto ello, al menos en el corto plazo, y eso sí preocupa. Y por eso es que nosotros hemos hecho la denuncia, porque también ya tenemos consecuencias de carácter fatal. Hace unos días ha habido un accidente terrible, en la cual un camión se ha despistado en la Cerro Verde, y ha fallecido el conductor. Y eso no es mera casualidad. Esos vehículos no deberían de circular por ahí, sin embargo están circulando ahí y ya tenemos una víctima. Tenemos retraso de los vehículos que transportan alimentos o que llevan personas hacia Arequipa. Para ingresar por esa zona de mínimo 1 o 2 horas. Los estudiantes no pueden ir a sus colegios, tienen que salir con casi 2 horas de anticipación.
Entonces estamos resultando y teniendo graves problemas producto del cierre de este puente, y las consecuencias las estamos pagando los arequipeños. ¿A quién le corresponde hacer el proyecto de un nuevo puente? ¿Al gobierno regional o Covisur? Le corresponde primero a Covisur presentar las alternativas, ¿ya? Las alternativas de qué se van a hacer, si se va a hacer un nuevo puente o se va a refaccionar, y para eso tiene que tener un perfil y un expediente. Después, conforme a sus competencias, conforme a sus responsabilidades con la firma del contrato, ellos deberían de hacerse cargo de ello. Y por eso es que estamos pidiendo la resolución de ese contrato. En todo este tiempo, en solo del 2020 al 2024, son más de 300 millones en ingresos que tienen por el peaje. Ese peaje de Uchumayo tiene aproximadamente 144 millones de ingresos. No han podido prever la mejora de esta infraestructura. La pregunta es, ¿ese puente resiste los tonelajes de vehículos que ha pasado? Porque ese puente se ha hecho en 1966 aproximadamente. Entonces, cuando la circulación era distinta. Entonces, existen varios factores, y por eso nosotros no solo hemos oficiado al Ministerio Público con la denuncia respectiva, también hemos enviado una carta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones pidiéndole la resolución del contrato. Coincidimos con la Cámara de Comercio en ese sentido también. De igual manera hemos enviado una carta a los CITRAN, que tienen que informarnos sobre las acciones de fiscalización y supervisión que han hecho del puente, y también al mismo Congreso de la República, porque muy al margen de que puedan estar en plena campaña, no significa que no dejen de fiscalizar. Así que también le hemos enviado. Toda esta documentación ya ha sido presentada, y por eso el día de hoy estamos informando de las acciones que estamos haciendo como autoridades, pese a que podrán decir no es nuestra competencia, no podemos dejar a Arequipa sin que se tomen acciones del caso y dejando que esto pasase como no hubiese pasado nada, ¿no? Conociendo las demoras entre otros proyectos, consejero, ¿cuánto podría demorar tener un nuevo puente en Uchumayo? Bueno, miren, ya ellos han dicho de que se van a demorar entre 20 y 30 días la instalación solo de ese puente Bell. No hay ningún estudio, ni perfil, ni expediente para decirnos si se va a refaccionar el puente actual o se va a hacer otro puente. No se sabe todavía. No se sabe. Tan es que no se sabe, que reitero, están haciendo el puente Bell encima del puente. O sea, si van a hacer algún tipo de acción en el puente principal, este puente tendría que haberse hecho en otro lado para poder precisamente refaccionarlo o destruirlo y construir uno nuevo. Lo hacen en el mismo lugar, y por eso es que eso indigna, porque no nos están dando una solución real, nos están burlando de los arequipeños. Es una burla que pretendan hacer un puente Bell encima del puente, no dando una alternativa de solución definitiva y simplemente quedándose en una solución temporal. Este puente Bell podría quedarse en todo caso permanente. Así es. Si lo están haciendo encima del mismo puente, al parecer no tienen la intención de mejorarlo o construir otro. Y eso es lo que realmente indigna, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. O sea, en nuestra cara, a todos los arequipeños nos dicen, tienen un puente que se ha cerrado, y lejos de instalar este puente Bell alternamente más abajo o donde ellos vean por conveniente para poder tomar las acciones de refacción o mejoramiento o destrucción de este puente, lo hacen encima de ellos, indicándonos que no tienen la menor idea de qué es lo que van a hacer más adelante. ¿Qué medidas sería la acción legal en todo caso? Nosotros estamos tomando primero una acción cuando lo enviamos al Ministerio Público para que el Ministerio Público penalmente los estamos denunciando a ellos porque están exponiendo a las personas al peligro, y ya no tenemos una persona fallecida. Por omisión de funciones también, porque no se ha hecho no se ha tenido la debida diligencia de hacer las acciones preventivas, el mantenimiento que corresponde. Hay un informe ya que nos está advirtiendo que no se ha hecho el mantenimiento debido. Entonces, primero, una acción de ese tipo. Segunda acción es que consideramos y coincidimos esta vez con la Cámara de Comercio en el sentido de que se debe de resolver el contrato con la empresa Covisur. No puede continuar una empresa que tiene semejante responsabilidad en este hecho, continuar manejando los peajes. Más aún, teniendo los ingresos que han tenido, porque no pueden decir que no se ha tenido ingresos por el manejo. ¿Las denuncias son solo a Covisur o a alguna otra entidad? Primero a Covisur y a todos los que resulten responsables, porque también aquí ha habido negligencias por parte de las entidades que fiscalizan. ¿El OCITRAN dónde está? ¿Dónde está el OCITRAN? Y le estamos enviando también una carta al OCITRAN, porque ellos tendrían que haber prevenido esto, haber tomado acciones sobre el tema, el mismo MTC. Ellos también van a tener que asumir y responder sobre su responsabilidad. Vamos a continuar con más información vinculada al gobierno regional, y es un mensaje directo al equilibrio de poderes en la región. Con esas palabras, la presidenta del Consejo Regional, la señora Norma Ortega, criticó la decisión del gobernador regional, Roel Sánchez, de designar nuevamente a Iván Prado como gerente regional de Energía y Minas, quien había sido censurado en marzo del año 2025.
En primer lugar, decir que es una decisión decepcionante, que como Consejo Regional nos parece profundamente errada y que además envía un mensaje de inobservancia, ¿no? De no reconocimiento a las decisiones del Consejo Regional y por lo tanto de no respetar la institucionalidad y el equilibrio de poderes que debe existir en todo sistema democrático. Bueno, seguramente el día de hoy deben haber ya tomado conocimiento del pronunciamiento firmado por los 14 consejeros regionales que ha sido publicado el día de hoy, que muestra la posición institucional unánime del Consejo, ¿no? Donde hacemos un recuento también de lo sucedido, porque la ciudadanía debe conocer que este Consejo Regional ya interpeló y censuró al señor Iván Prado en marzo del año 2025, que incluso el señor no se presentó a la sesión extraordinaria convocada para responder al pliego interpelatorio que aprobó el Consejo Regional, que se le censuró por dichos motivos, y había una serie de cuestionamientos que contenía este pliego, dentro de ellos su visita o presunta visita a un local nocturno en Chala cuando se encontraba de comisión de servicios, entre otros cuestionamientos ya propios de la gestión, pero sobre todo también una actitud irrespetuosa hacia el fuero del Consejo Regional. Recordemos que en una sesión de la Comisión de Energía y Minas, presidida en ese entonces por la consejera Nila Roncaya, el señor Prado se levantó a mitad de la sesión, se fue y les dijo: cualquier cosa hablen con mi jefe. Esa fue la respuesta que le dio a 3 consejeros regionales, 2 de ellas representantes, mujeres representantes de comunidades campesinas de Arequipa, como son la consejera Natividad Tacu y la consejera Nila Roncaya. Entonces, esa fue, me parece, también una de las razones que detonaron la decisión del Consejo Regional, y en lugar de recibir una disculpa por parte del señor en relación a la actitud irrespetuosa que tuvo con los consejeros que representamos a las 8 provincias de la región, nos denunció penalmente a los consejeros que votamos por la censura, por presunta usurpación de funciones, denuncia que evidentemente ha sido archivada por el Ministerio Público por carecer de total sustento, pero que además representa, pues consideramos, una actitud inaceptable de amedrentamiento al Consejo Regional por ejercer sus funciones conferidas por ley. Cabe señalar que el Poder Judicial ya se ha pronunciado en más de una oportunidad sobre el respaldo o la legalidad que le brinda a las facultades de censura e interpelación de los consejos regionales que lo tengan reconocidos en su reglamento interno. Entonces, no existen dudas respecto a la legalidad de estas facultades que nos confiere la ley, porque han sido reconocidas por una ordenanza regional que tiene rango de ley, y por lo tanto nos parece lamentable y también injustificable que se reponga en el cargo a una persona que el Consejo ya censuró. En los últimos meses el gobernador no toma en consideración el Consejo Regional, o sea, ya no le importa, no le interesa. Lamentablemente es el mensaje que se está brindando a la ciudadanía, lo que sería un pésimo precedente de un gobernador regional, sobre todo en un año electoral, porque lo que le estaría diciendo a los señores candidatos al gobierno regional es que no importa si hacen caso o no a las decisiones del Consejo Regional. Y no estamos hablando de una decisión discrepante, digamos, del Consejo Regional sobre una política de gestión, sobre si debió ser una obra en tal lugar o en otro. Estamos hablando de serios cuestionamientos a la ética e incluso presuntos actos de corrupción que estarían rodeando al perfil de esa persona. Estas figuras de censura e interpelación, dice usted que ya tienen fuero, o sea, han sido debatidas por el Poder Judicial. ¿Sí? En tal caso, consejera, ¿se habría quebrantado la legalidad de parte del gobernador? ¿Es pasible a denuncias o no hay, digamos, algo estipulado en el RIC con respecto a funcionarios censurados que vuelven a ser designados en el cargo? Mira, por partes. En cuanto a las figuras de interpelación y censura del Consejo Regional, el Poder Judicial ya ha sido claro al respecto, en un caso de un gerente anterior, de la anterior gestión además, y se ha pronunciado reconociendo que la censura y la interpelación son facultades legalmente reconocidas al Consejo Regional de Arequipa. De la misma manera, me parece que en La Libertad hubo un caso similar en el que también el Poder Judicial le reconoce las facultades al Consejo Regional. Entonces, en ese sentido, no cabe duda de las facultades que tiene el Consejo Regional, que es verdad
que al inicio de la gestión estaban medio controvertidas, también por algunos otros pronunciamientos. Sin embargo, ya con estos nuevos quedan respaldadas y ratificadas legalmente. Es verdad que existe todavía por definir cuál sería la consecuencia legal que en este momento estamos evaluando, y yo creo que es una decisión que también debemos adoptar como pleno del Consejo. ¿Qué acción consecuente se podría realizar en caso se siga inobservando ya una decisión adoptada por el Pleno del Consejo? O si es necesaria también una nueva interpelación, ¿no? Eso es algo que se tiene que evaluar. ¿No habría funcionarios capaces de asumir estos cargos? Porque con el señor Oporto también pasó lo mismo. Hubo un escándalo, lo sacaron, retornó, y con el señor Prado también. Con mucha pena debo decir que esta clase de acciones están dándole la razón a la cantidad de cuestionamientos o a los principales cuestionamientos que ha recibido esta gestión respecto a la falta de cuadros técnicos para asumir las riendas del gobierno regional. Porque si ante una urgencia, digamos, de tener que cambiar al anterior gerente de Energía y Minas, la única alternativa es poner al ex gerente más cuestionado y censurado por el Consejo Regional, quiere decir que evidentemente la situación es grave y que no hay alternativas, ¿no? Bueno, vamos a continuar con más información. Y Sky Airlines anuncia su primer acuerdo de código compartido con Air Europa, ¿no? Europe. La alianza representa un nuevo paso en la relación en ambas aerolíneas, profundizando el vínculo interlineal que mantienen desde hace 2 años y ampliando la conectividad entre Europa y Sudamérica. El acuerdo contempla 5 rutas domésticas en el Perú y la opción de ofrecer Santiago a través de conexiones en diferentes puntos de la región. Sky Airlines anuncia un acuerdo de código compartido con Air Europe, el primero que la aerolínea concreta desde su transición al modelo low cost. La alianza profundiza el acuerdo interlineal que ambas compañías mantienen desde hace 2 años, incorporando ahora una mayor integración comercial entre ambas redes y ampliando la opción de conectividad para los pasajeros que viajan entre Europa y Sudamérica. Este acuerdo representa un paso natural en la evolución de nuestra relación con Air Europe. Tras 2 años de colaboración a través de un acuerdo interlineal, hoy avanzamos hacia un código compartido que integra de manera más profunda nuestras redes, generando nuevas oportunidades de conexión para nuestros pasajeros y fortaleciendo la conectividad entre ambos continentes. Este tipo de alianzas es clave para seguir ampliando el alcance internacional de Sky y consolidar nuestro rol como un socio regional para aerolíneas globales. Así lo comentó Daniel Belaunde, quien es el CEO de Sky. Gracias a este acuerdo, Air Europe amplía su alcance en la región mediante conexiones en código compartido operadas por Sky Airlines, permitiendo extender su red hacia destinos de la región a través de puntos de conexión como Lima, Sao Paulo, Montevideo, entre otros. Para Sky Airlines, en tanto, esta colaboración refuerza su red regional y abre nuevas oportunidades de conexión para pasajeros que viajan entre Europa y Sudamérica. Desde ya, el 1 de marzo, los pasajeros de Air Europe pueden volar entre Lima y Santiago de Chile a bordo de Sky Airlines. Asimismo, el acuerdo contempla la operación en código compartido en otras 5 rutas desde Lima hacia destinos claves del país, como Cusco, Arequipa, Iquitos, Trujillo y Tarapoto. Este tipo de acuerdos permite a los pasajeros acceder a una experiencia de viaje más fluida, incluyendo la posibilidad de facturar el equipaje hasta el destino final y realizar conexiones dentro de una misma reserva. A diferencia de un acuerdo interlineal, el código compartido permite además comercializar los vuelos bajo el código de ambas aerolíneas, facilitando el acceso a una red más amplia de destinos. La colaboración entre ambas aerolíneas contempla además una futura ampliación sujeta a las autorizaciones correspondientes. En ese contexto, Air Europe prevé incorporar Santiago como un nuevo destino, volando en código compartido desde Lima en Perú, Salvador de Bahía y Sao Paulo en Brasil, Montevideo en Uruguay y Buenos Aires en Argentina. Cabe destacar que este anuncio se enmarca en la estrategia de Sky Airlines de fortalecer su conectividad internacional mediante alianzas con aerolíneas globales.
Actualmente, la compañía mantiene 11 acuerdos interlínea con distintos socios internacionales como Air Canada, United, Air France, KLM y aerolíneas argentinas, permitiendo a los pasajeros acceder a itinerarios más ágiles y convenientes para conectar múltiples destinos en Sudamérica y el mundo a través de un solo ticket. En ese contexto, la compañía espera continuar ampliando esta red de alianzas en corto plazo con el objetivo de superar los 20 acuerdos en los próximos años. Esta es la información que tenemos de esta alianza que se tiene, ¿no? Alianza y acuerdo de código compartido de Sky Airlines y Air Europe. Vamos a continuar con más información, pero ahora vamos a analizar las portadas de los diarios. Comenzamos con el ya conocido Evidencia, el cual nos informa lo siguiente directamente. Por ahí vemos al señor Acuña, pero primero Colegio Gran Amauta, aún con varias observaciones donde se inauguró el año escolar, se menciona que todavía tiene varias situaciones y evaluaciones que se tienen que dar en esta institución educativa. Continuando con más, también tenemos consejero denuncia penalmente a Covisur por exposición al peligro. El señor Guamantuma, municipio anuncia sesión extraordinaria para suba de pasaje a Sol 50. Así es, la municipalidad provincial ya tomó una decisión, ¿no?, de reunirse directamente con cada uno, una reunión para la evaluación de la suba del pasaje. Eso es algo que ya se vino comentando respecto a esta reunión que se va a tener y un posible acuerdo. Vamos a ver qué decisiones se toman en esta reunión extraordinaria que se va a desarrollar, todo con miras al alza del pasaje en nuestra ciudad a Sol 50. Y si es que es momentáneo o no es momentáneo, cosa que lo vemos bastante complicado, ¿no? Que no sea momentáneo, sino que ya sería un permanente. Amenazan de muerte a personal de constructora de esta ciudad, que es Alfersa. Tenemos también asistentes a mitin de Acuña, llegaron con engaños. La cantidad de personas, eso sí es cierto, que estaban presentes en el mitin del señor César Acuña, pero de esta parte, exactamente cuántos son seguidores de Acuña, ¿no? Porque ya publicó su video, ya se dio su baño de popularidad, ya hizo ver que tenía una cantidad de seguidores, de fieles seguidores, así que vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido. Y por último, no lo quieren. ¿Qué es lo que está pasando? El Pleno del Consejo Regional de Arequipa afirmó un comunicado rechazando el retorno de Iván Prado a la Gerencia Regional de Energía y Minas. Advierten que en su momento el funcionario fue censurado y además acumula un rosario de cuestionamientos, denuncias y hasta investigaciones penales. En tanto, el gobernador lo respaldó y asegura que podrá terminar los proyectos después de esa censura que fue ejecutada por el Consejo Regional. Vamos a continuar con más y continuamos con Revelación, el cual informa lo siguiente, ¿no? Son 14 consejeros que piden la destitución del gerente Iván Prado. No es la primera vez, como ya lo mencionamos, ya hubo una censura a este gerente. Alcalde de Arequipa convocará a una sesión extraordinaria por lo que está pasando actualmente respecto a las demandas de los transportistas, a las demandas que están poniendo sobre la mesa los integrantes del CID respecto al alza del pasaje, ¿no? La autoridad provincial
se reunió con diversos representantes de las concesionarias del transporte para evaluar sus solicitudes. Ahora, de esto, el Consejo Municipal va a analizar los planteamientos en una sesión extraordinaria que ha sido programada para el día 19 de marzo. El alcalde provincial de Arequipa, el señor Víctor Hugo Rivera, ha anunciado esta sesión para este jueves 19. La decisión fue adoptada tras una reunión sostenida con los gerentes de las compañías operadoras de servicio. Fiscalía desarticula presunta red policial ligada al contrabando en Puno. Apagón nacional vuelve a paralizar Cuba y hay declaraciones directas del señor Donald Trump en ese sentido, ¿no? Respecto a todo lo que está pasando en Cuba y bueno, él menciona que podría tener el honor de tomar Cuba, ¿no? Saben que toda mi vida he tenido esa intención, ¿cuándo lo hará Estados Unidos? Y dice, creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería un gran honor, liberarla o tomarla. Creo que podría hacer lo que quisiera, expresó textualmente. Negocio con patrulleros. La adquisición de 100 unidades por 18.1 millones de soles es cuestionada por no incluir radios ni cámaras mientras persisten dudas sobre el financiamiento para completar su implementación y posibles sobrecostos, que es superior a las que se vendió a los gobiernos regionales de La Libertad y Ancash. La información respecto y que tiene para nosotros revelación. Vamos con el siguiente diario, que es el diario El Pueblo. Son 19.000 los estudiantes que asisten a colegios de alto riesgo en la región, según un reciente informe del IPE. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues bueno, primero, la infraestructura educativa en Arequipa enfrenta una crisis que pone en riesgo a miles de estudiantes. Son cerca de 3.000 locales escolares que se ubican en zonas con alto riesgo o muy alto frente a inundaciones. Durante las lluvias, 702 instituciones educativas fueron declaradas en estado de emergencia, lo que evidenció la fragilidad de muchos planteles frente a fenómenos climáticos. Precisaron así los voceros del Instituto Peruano de Economía. La mayor parte de los casos se concentran en las zonas rurales, donde el 76% de los colegios que requieren reconstrucción total se encuentran fuera de las instituciones. Y en ese sentido va la siguiente información. Inicia el año escolar con 120 colegios en mal estado. El año escolar en el 2026, bueno, ya inició, con estos serios problemas de infraestructura. 128 deficiencias y 21 fueron declarados inhabitables. Casos críticos como el Colegio Julio Cetello y José Olaya evidencian el deterioro de los planteles y afectan a cientos de alumnos. Y la situación es peor en provincias. Transportistas del CIT exigen alza de pasaje y anuncian paro. Esto para exigir el incremento del pasaje urbano. Las concesionarias sostienen que la tarifa ya no cubre los costos operativos del servicio y el municipio anunció una sesión extraordinaria. Falencias en expediente de saldo de obra del Hospital de Camaná. Podemos también analizar lo siguiente. Una postulación del partido País para Todos del señor Mesa, ¿no? Su titular, descentralizar y equilibrio de poderes en el Estado. Premier Miralles sobre las leyes del Congreso que impactan en gasto público. No voy a cambiar mi posición al respecto, pero ofrezco una salida. Y en los deportes, Matías Segarra estará en la selección con 19 años. El lateral izquierdo es el único convocado de las filas del FBC Melgar. Ha respondido a las expectativas a sus cortos 19 años. Tiene un gran futuro y su llamado es justo. El entrenador Mano Meneses busca una renovación de jugadores. Perú jugará contra Senegal y contra Honduras. El joven Matías Segarra convocado a la selección. Vamos a continuar con más, vamos con Viral. Fiscalía pide 20 años de cárcel contra feminicida. Familia exige cadena perpetua.
Gobierno de Arequipa demole colegio sin darle aulas prefabricadas. Ahí tenemos el CTello. Sentencian a su madre que atacó, a madre que atacó a su hija por orientación sexual. Este es un caso que ya hemos analizado, ya hemos leído. La Fiscalía aquí en Arequipa, ya tomó esa decisión respecto al caso, ¿no?, de esta joven que pertenece a la comunidad LGTBI que fue agredida por su madre. Y ya se ha dado la sentencia, nuevamente, como lo mencionamos. Ya la Fiscalía Provincial del Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar logró una sentencia condenatoria por agresiones físicas y psicológicas en agravio de su propia hija, ¿no?, de 17 años, una joven trans que se identifica como Jennifer. Continuando con más casos, padres gastaron 1.400 soles en campaña escolar. Verifican 22 puntos críticos en zona de Chullo y ministro sin respaldo. Titular de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, afrontará interpelación del Congreso un día después de pedido de confianza. Medida llega en medio de cuestionamientos al gabinete de Denise Miralles y falta de apoyo de bancadas legislativas. Vamos a ver cómo se da esta situación con el voto de confianza del presente gabinete ministerial. Vamos a continuar con más información y tras el informe de la DIRESA sobre el agua potable de la provincia de Islay que contiene metales pesados, el gerente regional del ambiente, el señor Fernando Mejía, indicó que se plantea canalizar agua de otros ríos. Todo esto hacia el río Tambo, debido a que los filtros de las plantas de ósmosis inversa no pueden procesar el boro. De una remediación general el tema de Quinistaquí, ¿no es cierto? El señor gobernador intervino ahí y la PCM dijo es el Midagri el que va a ser el coordinador sobre todos estos temas, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho ahora es conversar con todo este grupo y decirle pues al Midagri qué es lo que has hecho en este marco, ¿no? ¿Y qué se avanzó, gerente? Todavía no tenemos el reporte del Midagri, sin embargo por el gobierno regional sí ya se ha hecho las evaluaciones de los metales pesados en caño, o sea ya sabemos cuáles son los valores reales en caño, esto lo tiene la DIRESA, y sí pues tenemos complicaciones con el tema de metales pesados, ¿no? Para nadie es oculto de que las aguas que vienen por el río Tambo tienen metales pesados y no solamente metales pesados por contaminación. Siempre les digo eso, cuando es en forma natural es condición natural y cuando es en forma antrópica entonces es contaminación antrópica, ¿no? Contaminación. Y el río Tambo lamentablemente tiene estos dos componentes. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el río Vagabundo es el que trae cantidad de metales. ¿Y cuál es el resultado de esta evaluación? Tamizaje en caño. Tendríamos que conversar con la DIRESA, pero sí yo tengo ahí los resultados de que sí pues tenemos parámetros dentro de los LMPs que están más altos de lo normal de acuerdo a la política. Más o menos ¿cuántos metales han encontrado, gerente? Han encontrado, si no me equivoco, cadmio, han encontrado boro y han encontrado cianuro, si es que mal no recuerdo. ¿Y cuál es el que se tiene más de todos estos? No, el más difícil de tratar es el boro. ¿No? ¿Por qué? Porque es el más pequeñito. Entonces el boro es muy complicado de tratar, incluso cuando haces el tema de floculación o cuando haces el tema de filtración de estas aguas, es bastante complicado, ¿no? Nosotros trabajamos y tratamos de poner filtros intradomiciliarios, pero lamentablemente estos filtros intradomiciliarios no funcionarían porque necesitan una presión. Ustedes entenderán que hay un montón de filtros, un montón de membranas por las cuales tiene que pasar el agua, y si es que no tenemos una potencia ideal, entonces no va a pasar por esa membrana. ¿Es por eso que también se cayeron las plantas de ósmosis inversa? ¿No tenían esa potencia? La planta de ósmosis inversas es efectiva
en algunos momentos, pero no retiene el boro, ¿ya? Y el gran tema es que la planta de ósmosis inversa te da entre 40 a 70% de agua de rechazo. Entonces, toda esta agua de rechazo tendría un alto contaminante de metales pesados. Tendrías que pedir la autorización de vertimiento ante la Autoridad Nacional del Agua para poder evacuar esa agua de rechazo que está totalmente contaminada. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es trabajar, contactarnos con empresarios y con investigadores japoneses para ver qué es lo que podemos hacer. Ahora último también estamos en conversaciones, pero acá lo ideal es que el río Tambo tenga agua proveniente de otro cuerpo de agua. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos una tubería desde hace años que está muy cerca al río Tambo, ¿no? Por La Joya, por ahí. Entonces, tendríamos que ver otras opciones ¿De otro río? de otros ríos, y definitivamente el tema de desviar el río Vagabundo para que no contamine estos cuerpos de agua. ¿De qué río podría ser la propuesta de traer agua para Chile, Tambo? por ejemplo, ¿no? ¿Desde acá se podría llevar hasta Valle de Tambo? Sería lo ideal. Ahora, recordemos también que el señor gobernador hizo las gestiones con el ministro de Agricultura para la creación de la presa Yanapuquio. Tambo Bajo también. ¿No es cierto? Yanapuquio, Tambo Bajo. Entonces, esas serían otros cuerpos de agua que podrían ayudar a darle agua de calidad. ¿Y a corto plazo, gerente, qué se puede hacer en todo caso? A corto plazo lo que nosotros hicimos es lo que ustedes vieron, darles agua en cisternas a todas estas personas. Es lamentable que este río tenga una gran cantidad de metales pesados, pero es en forma natural. Acordémonos de lo que dijo la ANA, ¿no? 42 geyser, que están constantemente aportando el tema de cadmio, borio, cianuro, mercurio, etc. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a continuar con el programa y tenemos la presencia de la candidata al Senado Nacional con el número 2 por justamente la Alianza Venceremos. Estamos con Aida García Naranjo. ¿Cómo estás, Aida? Muy buenos días. Bienvenida a Telemundo Noticias. Estefano, muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia de ese medio tan importante. Muy agradecidos por la invitación. Así es. Aida, nosotros siempre, cuando agradecemos primero la presencia por permitirnos llevar esta campaña electoral, esta democracia también, de esta manera, ¿no? Para poder acercarse a cada uno de las personas que va a tomar esta decisión en el mes de abril como tal. E iniciamos dándote la oportunidad de que te presentes. Siempre es importante hacer llegar a cada una de las personas que nos está viendo quién soy, cómo soy y qué es lo que ofrezco. Claro que sí. Soy Aida García Naranjo. En esta oportunidad me presento a competir a un espacio en el Senado Nacional con el número 2 por la Alianza Venceremos. La Alianza Venceremos está en el primer lugar de la cédula de votación, lo cual es muy importante porque es muy facilito de ubicarnos, los primeros de la lista. El candidato presidencial es Ronald Atencio, que ha estado todos estos días en la ciudad de Arequipa. Hoy ha viajado a Lima justamente para estar en el debate presidencial con la Sociedad Nacional de Industrias, y nuestro símbolo es el quintu, las 3 hojitas de la coca. Soy maestra originalmente, he hecho varias otras carreras, no solamente me he graduado en educación, sino en ciencias políticas, en gobierno, en políticas internacionales, en políticas migratorias. He sido regidora de Lima, he acompañado desde las gestiones de Barrantes hasta las gestiones de Belmont, de obras. He sido la ministra de la Mujer y el Desarrollo Social, he representado al Perú como embajadora en el Uruguay, he presidido la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, y por supuesto he sido la representante permanente en representación del Perú al Mercosur, ¿no? Sigo trabajando, por supuesto, me dedico a la formación de liderazgos femeninos, he trabajado muchos años en Arequipa, vengo aquí hace cerca de 50 años de manera permanente, todos los años estoy aquí. Estos 2 últimos años he estado dictando los cursos de salud y seguridad en el trabajo, invitada por diferentes instituciones y, por supuesto, en los importantes encuentros femeninos, vinculada a diferentes organizaciones arequipeñas de mujeres. He estado en la fundación de la CORMA, la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres de Arequipa, por supuesto que la Red Nacional de Promoción de la Mujer. He venido a encuentros, digamos, invitada
por el Día de la Mujer, por el Día de la No Violencia, por el Día de la Salud Reproductiva. Así que mi vínculo con Arequipa es muy largo, muy intenso. Quiero mucho Arequipa y, en fin, acá me tienen hoy día siendo candidata por la Alianza Venceremos con el número 2 para el Senado Nacional. Soy de las que pienso además que se necesita firmeza y se necesita experiencia. Hoy día, en este contexto nacional electoral, no se necesita improvisación. Ok, y justamente a ese punto va la siguiente consulta. El historial que usted tiene tanto en política es bastante amplio. El trabajo que usted tiene ya bueno, con el Estado como tal, con entidades públicas, es un amplio recorrido que usted tiene. Y bajo esa premisa, me gustaría consultarle qué es lo que la motivó en este momento, en esta situación actualmente, a postular al Senado. ¿Qué la motivó directamente? Porque si hacemos un análisis directamente respecto a los candidatos políticos, a las figuras que tenemos actualmente en el Congreso de la República, hay mucho rechazo hacia las figuras políticas. ¿Qué es la que la motiva? Claro que sí. Bien dices tú que hay una situación difícil para vivir la política en esos momentos, ¿no? Hay un descreimiento de la población, hay una desafección por la política. Sin embargo, es importante reflexionar porque muchas mujeres, muchos hombres, muchos colegas nos dicen, yo vivo de mi trabajo, a mí la política no me da nada. Pero eso no es así, más bien en la política se deciden los salarios, las pensiones, el conjunto de los beneficios que tiene toda la población. Entonces la política es muy importante. ¿Qué cosa me motiva en esos momentos? Recuperar la patria para el pueblo peruano. Eso me motiva porque hoy día, digamos, el país, el gobierno, el Congreso está tomado por una mafia además que es impune, que es corrupta, que es incapaz y que nos tiene en una situación de crisis como la que estamos viviendo sin precedentes. Hoy día el Senado de la República va a ser un superpoder. Ese superpoder por el cual la población votó en rechazo, ¿no? Ese superpoder hoy día puede disolver la Cámara de Diputados, puede vacar a cualquier presidente. Estamos en el 9º presidente dentro de estos 10 años y efectivamente esa Cámara nunca se disolverá. Eso es una posición absolutamente crítica. Eso es lo que tenemos que modificar. Tenemos que llegar al Senado para hacer una voz crítica y, por supuesto, ser mayoría en el país. Yo soy de las personas que vengo a infundir esperanza a Arequipa. Yo creo que la esperanza debe de vencer al miedo. Porque, digamos, el pueblo peruano tuvo una votación contundente por el cambio en el 2021. 8.800.000 votos significaron una apuesta peruana de los sectores populares por el cambio. Hoy día gobiernan los que perdieron las elecciones y hay que recuperar el gobierno y eso pues es una gran posibilidad y creo que tenemos una obligación de comprometernos en ese proceso. No es posible, digamos, que este pacto mafioso que gobierna el Congreso tenga el control del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, que en realidad es el ofensor del pueblo y es el defensor del Congreso, y va por las elecciones, va al proceso electorales. Tenemos 90 congresistas con expedientes abiertos, con carpetas fiscales abiertas, que efectivamente quieren ir por la reelección, cuando la población está diciendo por estos no. Y creo que ese es el enfoque central, más allá de las propuestas de gobierno. Tenemos un importante equipo de gobierno, cerca de 200 personas, 20 grupos de trabajo, 31 medidas de todos los sectores de gobierno para conducir el país con gente capaz, con gente proba, con gente que tiene un currículum y no un prontuario, como tienen en estos momentos muchos candidatos. Creo que este es un tema importante y creo que es una obligación de todos los peruanos ponernos fuertes y firmes para recuperar el poder para el país. Ok, hay una parte que me parece bastante interesante respecto a la mención que hace de la elección de los peruanos y la parte que actualmente está gobernando el país, que es distinta a la elección. Y a eso me lleva justamente a analizar dentro del plan de gobierno que ustedes tienen, que tiene la Alianza Venceremos, respecto primero a indultos que se plantean, a persecuciones políticas que se han dado a diversas figuras. Me gustaría que nos aclare ese punto. Y otro también respecto a las personas que votaron a favor de
sacar a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno. ¿Usted está también, va en línea con esas propuestas? Para ver, creo que las preguntas son muy interesantes y es muy importante informarnos. Dentro de nuestras propuestas de gobierno, por supuesto, tenemos propuestas de corte político. ¿Cómo no? ¿No? Porque esta es una contienda política. Nosotros queremos una Comisión Nacional de Indultos. En esa Comisión Nacional de Indultos, indudablemente queremos que se revisen casos que consideramos que son juicios políticos y que son arbitrariedades. En esa Comisión Nacional de Indultos planteemos que se vea el caso del expresidente Pedro Castillo Terrones, que se vea el caso del compañero Bermejo, que arbitrariamente ha sido detenido. Queremos que se vea el caso del señor Aníbal Torres, queremos que se vea el caso de la señora Betsy Chávez. Y efectivamente es inaceptable que la Cancillería pues no entregue un salvoconducto hasta la fecha, violando toda la normatividad internacional, ¿no? En relación, digamos, a las decisiones, todos sabemos, digamos, que Pedro Castillo Terrones tuvo un triunfo sin precedentes. Y es importante saber esto porque, digamos, una semana antes de las elecciones, él no aparecía en las encuestas. Por lo tanto, esas encuestas que nos dicen que los dos primeros son Keiko y Porky, no son las encuestas del país. Yo vengo de todo el sur, y el sur, Cusco, Puno, Andahuay, la Apurímac, que en general no está discutiendo entre esas dos opciones. Está discutiendo entre opciones de cambio verdaderamente y no de restauración conservadora, menos de continuismo. Pero volviendo al tema de Castillo, efectivamente él gana con una votación sin precedentes nacionalmente que expresa la voluntad popular por el cambio. Al tercer mes, Avanza País, a través de Patricia Chirinos, presenta la vacancia presidencial. O sea, no pudo siquiera respirar y ya estaba abrumado por una ofensiva conservadora del Congreso, que además, con el congresista Montoya, presidió una comisión contra el fraude, que duró un año completo y que los únicos beneficiarios fueron sus familiares que estuvieron contratados ahí, pero efectivamente fue imposible denunciar fraude. Recordemos que entre la primera y la segunda vuelta él no era proclamado. Él es proclamado un tiempo muy corto, sin precedentes también, para ser proclamado como presidente de la República. El siguiente año ya tenía 2 vacancias más, 2 intentos de vacancia más. Lamentablemente el presidente Castillo comete un grave error. Un mensaje a la nación que no debió darse. Soy de las que opino que ese mensaje a la nación no debió darse, es un error y efectivamente la población, sin embargo, siente que aplicarle 15 años por ese mensaje presidencial lo convierte en una víctima. Y efectivamente va a tener la solidaridad de la población que encuentran, digamos, en Castillo una situación crítica cuando tenemos, por ejemplo, el caso de los cócteles o el caso de Keiko Fujimori que demoran 10 y 12 años en ser procesados. Acá tenemos pues procesos express a gusto de una derecha bruta y achorada que indudablemente quiere que esta situación no se repita. Lamentablemente, por supuesto, ¿debió haber habido una gestión mejor? Por supuesto que sí. Por supuesto que hay que ser autocríticos de una conducción que no se dotó de un equipo que garantizara la tranquilidad para el país, sí. Debemos de lamentar que el presidente Castillo se haya deshecho de algunos cuadros principales nuestros, como Pedro Franque, que en el 7º mes, habiendo dirigido de la mejor manera la economía, haya salido del gobierno, por supuesto que sí. Y todos los abogados han demostrado que el proceso fue un proceso sucio. Fue un proceso efectivamente, digamos, lleno de irregularidades, para decirlo de otra manera, en donde ni siquiera han podido juzgarlo por golpe. Han tenido que modificar la tipificación del delito, ¿no? Entonces estamos ante una situación que merece, por supuesto, revisiones y que merece que desde nuestra parte nos planteemos una comisión. Correcto. Entonces es importante justamente aclarar esos puntos, ¿no? Que es una comisión en general. Que en va a general, evaluar, en general. No incluye a los corruptos. Correcto. Incluye lo considerado. Porque estamos en un proceso de exclusiones. No solamente de exclusiones de sectores de izquierda. Estamos ante un proceso de exclusiones. Sagasti también ha sido excluido. El Solar también ha sido excluido. Vicarra también ha sido excluido. O sea, estamos en un proceso no garantista en donde el señor Rospigliosi, al frente
presidente del Congreso de la República en ese periodo no garantiza neutralidad, en donde todas las cámaras del Congreso, como las tenemos ahora acá, sabemos perfectamente que esas cámaras pues no se mueven solas, no van a salir de ese local sin autorizaciones, no van a salir de ese local sin personal que las lleve a Trujillo, en donde fue el lanzamiento de Keiko Fujimori. Eso es inaceptable. Sin embargo, ¿qué pasó? La pita se rompe por el lado más débil, se despidió a los 2 chicos que estaban en Trujillo. Esos chicos pues salieron con autorización del Congreso y por supuesto el jurado electoral especial tuvo que poner una sanción, por lo cual también se demuestra que hubo una infracción en términos de las normas electorales. Sin embargo, es lo menor porque efectivamente esas autoridades también están del lado del poder. Así es. Me viene también a la mente, bueno, usted estaba mencionando acerca de los casos que están siendo investigados actualmente, y me viene a la mente el caso de Ollantumala, ¿no?, que ahora último ha brindado declaraciones respecto a que él es el único condenado por los aportes en campaña, haciendo alusión claramente a la señora Keiko Fujimori. Y usted debe conocer también al señor Ollantumala porque estuvo presente en su gobierno. Ahora, en esta campaña electoral, como usted lo ha mencionado, el año pasado, a pocas semanas ya de las elecciones, daban por ganador, bueno, a Johnny Lescano, que estaba muy arriba, estaba Hernando de Soto. El gran ganador era. Así es, el gran ganador. En esta campaña, a opinión propia, yo veo a 2 frentes que están por ahí, que va el partido de Juntos por el Perú y también al señor Atencio. ¿Qué opinión le amerita? Porque siempre es importante en esta campaña electoral mirar de reojo al contrincante, en este caso, a la otra parte, que también parte de izquierda, que es el señor Roberto Sánchez. ¿Qué opinión le amerita a usted esa campaña que está realizando prácticamente calcada del señor Pedro Castillo? Bueno, en primer lugar expresarle mi saludo porque él ha estado en una situación muy crítica, tuvo una operación no solamente de apendicitis, sino de peritonitis. He tenido la oportunidad de viajar con él a Puno, ¿no?, como parte de la campaña desde este sur, que es este sur valiente, erguido, luchador que va a estar. Nosotros consideramos que la campaña por la que tiene que votar el pueblo peruano es una campaña de base programática, no de base ideológica, de base programática. Y eso implica efectivamente fundamentar ante el país el conjunto de las propuestas que nosotros queremos proponer a la población. Para el caso nuestro, pues la industrialización nacional, la industrialización del país, una revolución productiva a través de una reforma agraria que no es de expropiación de tierra ni mucho menos, sino que es de crédito, de acceso, de comercialización, de acceso a mercados, de revolución productiva y tecnológica, por supuesto, de no a la privatización de Petroperú, de no a la privatización de los recursos energéticos, efectivamente de terminar el gasoducto del gas de Camisea. Es inaceptable lo que veo en Arequipa. Lo que he visto en Arequipa estas 2 noches efectivamente es inaceptable y lo mismo pasa en Lima. Pero no se va a resolver porque el encargado del despacho presidencial diga que se resuelve en una semana. Eso no es una realidad. El gas hacia el sur llega el 2.5% y hacia Lima lleva el 50%, hacia Trujillo más del 30% y hacia Ica más del 40%. Entonces efectivamente estamos en una situación que es de otra profundidad, de otra envergadura. Entonces nosotros queremos discutir un plan de gobierno. A nosotros no se nos ocurre pedirle al compañero Castillo su sombrero. Ni llevamos a su familia, a su hijo, a su sobrina, a su familiar, a su entorno, relegando efectivamente la presencia partidaria dentro de esa organización, que eso es lo que ha generado una crisis que ha hecho que fuerzas que estaban con ellos vengan a la Alianza Venceremos, como es Adelante Pueblo Unido, que ha venido hacia nuestra alianza, Runa, que ha venido hacia nuestra alianza, APU, en fin, el conjunto de las fuerzas que estaban con ellos, justamente porque se relega, y no pensamos que la única campaña que tiene que haber es la libertad del presidente Castillo. No creemos que eso sea la única expectativa que pueda tener el pueblo peruano. El pueblo peruano quiere saber qué soluciones se le van a dar en materia económica, en materia social, en materia política, en materia ambiental, y por supuesto para nosotros, antes de que se quede sin ser señalada, una profunda reforma agraria y una profunda reforma tributaria integral. ¿Por qué? Porque siempre se me pregunta,
yo siempre sé que es del cuero que salen las correas, es decir, de dónde van a salir los recursos para el conjunto de la oferta electoral que ustedes se proponen. Nosotros pensamos que el Perú no puede seguir siendo un paraíso fiscal. No podemos seguir teniendo una tributación que implique 14%, cuando el promedio de toda América es entre el 21 y el 22% de tributación. Y Europa, en donde queremos ingresar a la OCDE, efectivamente es 35%. Entonces nosotros planteamos justicia fiscal, justicia tributaria, no solamente justicia social como han venido planteando los pueblos, sino justicia fiscal que implica una reforma tributaria integral gradual, efectivamente pasar de 14 a 16, a 18, a 20 y terminar el gobierno efectivamente con una presión tributaria del 20%. Creo que tenemos una caja fiscal importante. No es posible que las agroexportadoras hayan tenido 20.000 millones de exoneraciones tributarias y que estemos abandonando la agricultura familiar, que representa 3 millones de familias y que representa 9.000 comunidades campesinas y que representa el alimento del Perú, un país que está sufriendo hambre, un país con una mega diversidad ambiental y una riqueza natural en donde resulta inaceptable que haya miseria, que haya anemia, que haya hambre, que hayan personas que hayan dejado de comer. Yo traigo y presentaré hoy día ante los medios de prensa el Plan Micaelas. Un primer punto, para no quitar todo el tiempo de la entrevista, no es posible que a las ollas comunes y a los comedores populares que sostienen 13 millones de personas se les dé 2 soles. Ese es el costo de la ración. Cuando Dina Asesina decía que su entradita, su sopita, su segundo y hasta el postrecito le alcanzaba con 10 soles. Sin embargo, se va dejando un presupuesto en donde a las ollas comunes se les asigna 2 soles. Esto es inaceptable, esto tiene que ser modificado, igual para los comedores. La pensión 65 que impulsé desde el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social en ese momento, porque no estaba dividido como es ahora, no es suficiente hoy día. Nosotros estamos planteando pensión 65 por 2. Y esto implica que cada peruano que pueda recibir la pensión 65 tenga 700 soles en el bolsillo para poder enfrentar la situación de crisis que se tiene. ¿Hay bolsa? ¿Hay presupuesto en el país? Por supuesto que sí. Tenemos que aplicar, digamos, sobre ganancias mineras. El precio del oro en el 2000 costaba $50 la onza. Hoy día vale 5.000. Y eso no es por el esfuerzo grande de los mineros, es por la riqueza y el valor de nuestras riquezas naturales que tienen que ser compartidas con el pueblo peruano vía la tributación. Bueno, hay varios temas a los cuales tocar, ya nos has mencionado algunas de las propuestas, el tiempo es corto, pero justamente no me quiero despedir o no quiero cortar esta entrevista sin antes tocar uno de los puntos que has mencionado, y te pediría por favor que si fuera ser muy breve. Claro que sí. Hay un punto en el cual mencionaste acerca de la expropiación. Siempre se trata de atacar, exactamente. Pero yo he escuchado varias entrevistas, justamente del señor Atencio, el candidato, en el cual hace mención a que si una tierra no se trabaja, o sea, el Estado te la tiene que comprar, el Estado tiene que comprarse para que se trabaje, a pesar de que pertenezca a XY persona. Quiero que me aclares ese punto y el siguiente también, ya que has tocado los temas de los programas sociales. Caliwarma, en su momento, pasó una situación justamente. ¿Has aprendido algo de ese hecho? ¿Cómo podríamos mejorar? Porque se ha repetido, se ha cambiado de nombre a Huasi Micuna. ¿Qué se tiene que mejorar para poder llevarle un mejor programa social a esos niños que tanto lo necesitan? Claro que sí, sobre las dos preguntas. Indudablemente nuestro programa no es un programa de expropiaciones y no lo será. Pero efectivamente, así como la tierra es para quien la trabaja, no es posible que el conjunto de los denuncios mineros estén años de años abandonados, efectivamente, y no se sea capaz, por ejemplo, de trabajar en esos sectores, ¿no? Y lo segundo, por supuesto que hay un aprendizaje significativo y son hechos dolorosos que los alimentos terminen efectivamente afectando a los niños. En el caso de esa circunstancia del 2011, los alimentos estaban en perfectas condiciones. No había centros de salud, no había cómo atender a las criaturas, pero efectivamente yo propongo una ley de trazabilidad de los alimentos. Tenemos que saber por qué manos pasan, ¿no? Y hay manos que aunque tengan mucha voluntad pueden utilizar
utensilios contaminados, baldes que fueron usados en otros productos y que eso afecta, digamos, la comida de los niños. Es diferente el caso ahora de Caliwarma, efectivamente, e Iguazú y Micuna, porque hay corrupción. En nuestra gestión no hubo corrupción y, por supuesto, nosotros planteamos cárcel a los corruptos, mucho más para aquellos que trafican con el hambre del pueblo y que, por supuesto, que afectan la salud de niños y madres que se benefician de esos programas, ¿no? Ok, brevemente, ¿se va a tocar las arcas de las reservas del Perú? ¿Se plantea algo con eso? Porque hay candidatos que sí están planteándolo. Bueno, ese es un tema muy importante que lo tienen que ver, por supuesto, los técnicos, ¿no? Nosotros, antes que una medida de esa, sabemos, digamos, que una reforma tributaria integral es una solución importante, viable, ejecutable, posible, y que efectivamente yo no creo que estos sectores que tienen tantas ganancias, la agroexportación ha ganado 29 veces más de lo que ganaba pues hace 10 años. Entonces yo creo que la riqueza nacional pertenece a la nación y al pueblo peruano. Ok, por último, la Asamblea Constituyente se está planteando demasiado. ¿Por qué una Asamblea Constituyente y por qué no buscar reformas directamente en la Constitución? Porque ya ese Congreso mafioso ha hecho 110 reformas constitucionales, ilegales. Esto es inaceptable porque se dijo que la Constitución no se tocaba, pese a que el Perú tiene 8 constituciones en el siglo XIX y 4 en el siglo XX, y esta ya tiene más de 33 años, ¿no? Se ha cambiado el 57.5% de la Constitución en un poder constituyente de facto que se ha tomado ese Congreso corrupto y que no tenía el derecho. Nosotros planteamos, sin embargo, un referéndum constituyente, que ese referéndum le consulte a la población si quiere o no quiere cambiar las reglas de juego. Y nosotros pensamos que por supuesto que hay que cambiar las reglas de juego y ese referéndum tiene que llamar a una constitución plurinacional que represente a todos los pueblos del Perú, que tiene que ser paritaria, en donde tienen que estar también representadas las mujeres y tiene que respetarse las leyes de paridad, y eso es lo importante. Entonces hay que atreverse a hacer cambios profundos, hay que atreverse a hacer cambios profundos, y eso es lo que implica orientarnos en un poder constituyente que el único que lo tiene es el soberano y se le ha sido arrebatado por este Congreso mafioso y corrupto. Así es. También se presenta como feminista. Sí. Exactamente. Bajo esa premisa, no sé, usted estuvo un tiempo antes, cuando estábamos leyendo los diarios, y tenemos un caso de una violencia. Sí, lo he visto, lo he leído. Hacia una joven por parte de su madre. Sí. ¿Qué posición ameritamos respecto a esta ideología de género? Primero, no existe la ideología de género, ¿no? Ese es un San Benito que la derecha pretende colocar. La política pública de género es una mecánica de análisis, es una teoría comparativa para saber cuál es la situación de hombres, cuál es la situación de mujeres comparativamente y achicar la brecha de desigualdad. Si bien es cierto, hombres y mujeres somos diferentes, efectivamente lo que no es aceptable es la desigualdad, ¿no? La diferencia hecha en esta situación de brechas no cerradas. Las mujeres ganan menos salarios, las mujeres tienen menos horas de descanso, las mujeres tienen menos representación política. Estos son los elementos. Eso es un método de análisis comparativo que es muy importante y que lo tenemos que seguir defendiendo. No es posible que a partir de que se quiera pretender de que eso es una ideología, se suspenda la educación sexual integral, se suspendan los temas de las políticas de igualdad en los colegios y en los textos escolares, se suspende efectivamente. Hay 14 organizaciones políticas que quieren acabar con el Ministerio de la Mujer y efectivamente lo que no se nombra no existe. No podemos tener congresistas como la señora Aguayo, que efectivamente fuerzan a las niñas de esa manera, uniformizando a todas las personas, mostrándolas impunemente, haciendo campaña electoral con criaturas en donde nosotros queremos que sean niñas y no madres. Entonces, este es un tema fundamental para nosotros. Yo soy madre de 4 hijos, soy abuela de 8 nietos, así que efectivamente estoy a favor de que los derechos sexuales y reproductivos, en fin, sean ejercidos también en ese país. Creo en los derechos fundamentales como derechos integrales. ¿Usted está a favor de la despenalización del aborto? Estoy a favor de la despenalización del aborto, por supuesto que sí, y no podemos tener pues a madres peruanas en esas circunstancias de tenerse que esconder de las autoridades para resolver su problemática de cada día. Criticamos duramente las declaraciones del señor Balcázar respecto
a lo que dijo con las escolares, a las menores? Bueno, el señor Balcázar ya está rumbo a irse a su casa. Todavía ni siquiera sabemos si a su gabinete se le dará la confianza, porque quien dirige el país es Keiko Fujimori y ya dijo que no le daría la confianza, generando más inestabilidad y más zozobra en el Perú, ¿no? Son inaceptables las declaraciones que él tiene, como son inaceptables las de ministros de Educación como Quero, ¿no? Decir que las niñas Guampis y Aguajún, en fin, tienen que ser pues sujetos de violación porque es una práctica cultural. Nosotros esos ministros los necesitamos en su casa, no al mando de la política pública nacional. Soy maestra de profesión, he trabajado 15 años en Villa El Salvador y por lo tanto efectivamente sé de qué se trata el problema de la violencia en casa y la comunidad también. Así es, amigo. Muchísimas gracias por Para estar mí, el día de hoy la con agradecida nosotros. soy yo. Conversar justamente respecto a estos temas creo que es importante y enriquece este proceso electoral, como lo hemos mencionado al inicio. Brevemente, vamos a tratar de dar 30 Yo estoy segundos. encantada de brevemente que siga siendo con este espacio, así que mil gracias. Dirígete a todos los arequipeños que nos están viendo, muy breve para, bueno, justamente que te conozcan, ya has brindado mayor alcance de las propuestas y nuevamente para que puedan seguir tu carrera electoral. Claro que sí, muchísimas gracias. Los invitamos a este 12 de abril a no abstenerse, a no votar en blanco, a no votar nulo, a no evadir las responsabilidades que tenemos frente a la patria. La patria hoy día nos llama y por supuesto que Arequipa es para nosotros un referente fundamental del Perú y de nuestra patria luchadora, erguida, de pie, y por supuesto los invitamos a marcar las 3 hojas de la coca, el símbolo del quinto, que es tan importante para todo el pueblo peruano, y en el caso de la presidencia, votar por Ronald Atencio. Es una persona joven, provinciana, que conduce una plancha provinciana también, que por supuesto tiene como lema todo el poder a las provincias y a las regiones. Y en el caso mío, si está en su voluntad, escribir el número 2 al Senado Nacional y marcar, por supuesto, también el quinto, marcar todas las hojas de la coca. Será muy fácil encontrarnos, no solamente aquí en la televisión, sino en el primer lugar de la lista, porque hemos tenido el privilegio de ser sorteados como los número 1. Así que las invitamos, los apreciamos mucho y muchas gracias, Arequipa, siempre querida, siempre amada, siempre respetada. Sí, es una hoja tan larga, tan grande la que tenemos para este proceso electoral. Claro que sí, Ahí es una sábana. Dejemos la sábana, vamos al grano. Punto primero. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y con Aida García Naranjo, candidata al Senado Nacional con el número 2 por la Alianza Venceremos. Nos despedimos, muchísimas gracias, que tengan un buen día y hasta luego. Muy buena jornada, muchas gracias.